Bueno, que vengan los niños entonces, ya están preparados para alabar al Señor y honrar su nombre. Y luego la hermana encargada de los diezmos y las ofrendas se prepara. Cuando venga Jesucristo en busca de joyas, todos dirán, redimido su gema será. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Para honra y gloria de Dios, primero vamos a decir un versículo bíblico que hemos aprendido. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Y ahora vamos a cantar un canto que se llama Jesús me ama. Gracias te doy por darme esperanza, que muy pronto volverás. Gracias te doy por tu sacrificio, que me dio la salvación. Jesús, te ama Jesús, en la cruz lo demostró. Jesús hoy te invita, dame tu corazón. Gracias te doy por darte alabanza y feliz poder cantar. Gracias te doy por vida eterna, que en breve de gozar. Jesús, te ama Jesús, en la cruz lo demostró. Jesús hoy te invita, dame tu corazón. Que haya sido para honra y gloria de Dios. Amén. Amén. Ahora para acá. Sí. Ya. Muy bien, hermanos, que la gracia y la paz del Señor Jesús more en cada corazón presente. Amén. Había un grupo de animales, chicos, pónganme atención. Un grupo de animales que iban en un barco.
un barco mediano, no era muy grande, como estaba en el sótano. Y había uno muy especial, que lo llevaba en una jaula. Y entonces escucha aquel que estaba en la jaula. ¿Pero quién me habla? Soy yo, mire para arriba. Ah, burro. Pero era muy bonito. ¿Por qué? ¿Por qué me dice bonito? Porque era blanco, era bonito. Nunca había visto un burrito blanco. Bueno, nadie también me había halagado así tan bonito. Gracias. Pero ¿por qué tú estás enjaulado? Bueno, yo fui escogido entre todos. Ah, bueno, entonces era especial. Bueno, quizás, pero me dijeron que no tenía defectos, que era perfecto, y ahora me llevan aquí enjaulado y no entiendo. Bueno, tranquilo, ya va a haber una solución o una respuesta en eso. Pero dijo aquel que está enjaulado, pero sí se ve algo. ¿Qué? Me voy a escapar. ¿Te vas a escapar? ¿Y cómo? Si estás enjaulado allí, es difícil, es imposible. Tú sabes que los seres humanos son tremendos. Lo que se proponen lo hacen, con nosotros más. Pero me voy a escapar, dijo el que está enjaulado. ¿Por qué? ¿Por qué estás tan seguro? Porque me lo dijo una cotorra. Ah, una cotorra. Sí, una que tiene así unas plumas así en la cabeza largas. Bueno, si te lo digo cotorra, sin embargo, yo lo dudo aún así. No, pero también me lo dijo un búho. Ah, un búho. Bueno, puede ser que sí, porque ya son dos opiniones. Puede ser que sí, pero es muy difícil y peligroso. Ten mucho cuidado. Pero me voy a escapar. Yo estoy seguro de eso. ¿Y cómo te llamas? Le dice el búho. Me llamo el león de la tribu de Judá. El burro se asombró por ese nombre. León de la tribu de Judá, pero tú no eres un león. Bueno, pero así me pusieron el nombre. ¿Y de dónde vienes? ¿Y a dónde vas? También dice el burro. Vengo de Sidón y vamos a la ciudad de Sión. ¡Wow! Y qué casualidad, yo también voy para la ciudad de Sión, dice el burrito. ¿Verdad? Sí, pues allí me van a tener y seguro me van a explotar bastante. Pero ¿sabe una cosa? Le dice al que está enjaulado. No me ha montado nadie. Uy, ¿verdad? Qué bueno. Nadie me ha montado. ¿Y por qué? Bueno, no lo sé. Pero algo pasará. Pero nadie me ha montado, dice el burrito. Bien, el barco continuó, llegaron a tierra. Los animalitos se fueron con sus amos o sus dueños, etcétera, etcétera. Y el león de la tribu de Judá iba allí. De pronto, llegando ya a la ciudad, la gran ciudad, llamada la ciudad de Sión. ¿Cuál es la ciudad de Sión? Jerusalén, ¿no? Bueno, niños, acuérdense los nombres. El león de la tribu de Judá. Y el burrito se llamaba Blanquín. Era blanco. Blanquín. Entonces, los animales continuaron. Nuevamente se toparon en el camino el burrito y el que iba enjaulado. Oye, ¿cómo le va? ¿Cómo va el viaje? Oye, yo aquí un poco caluroso, encerrado, no me puedo mover mucho, pero me voy a escapar. Bueno, ten paciencia. Si eso es así, así será. Y serás libre. ¿Y tú cómo te va? Me pregunta ahora el enjaulado del burrito. Pues yo un poco feliz. Voy a otro pueblo, voy a conocer quizás más gente, no me ha montado nadie aún, ni siquiera llevo carga, fíjate. Eso sí es extraño, le dice el que está enjaulado. Entonces, bueno, llegaron a la gran ciudad. Cada quien tomó su camino. Blanquín se fue para una casa muy especial, una casa que tenía como 3 plantas, pero él estaba en el establo. ¿Sí? Y el enjaulado se llamaba ¿cómo? El león de la tribu de Judá. Bonito nombre, ¿no? Pero muy largo. A algunos sería difícil memorizar, pero se llama el león de la tribu de Judá. Y entonces resulta que pasaron unos días y se encontraron nuevamente en un establo. El burrito Blanquín llegó
Y cuando de pronto llegado, se dio cuenta que traían al león de la tribu otra vez enjaulado. Hola, Blanquín, qué bueno de volverte a ver. Pero te veo muy feliz, sonriente. ¿Qué pasó? Y me di cuenta que ahora sí te estaban poniendo carga. Pues mira, te cuento algo maravilloso. Me han montado un rey. ¿Cómo que un rey? Sí, un rey, porque la gente llegaba a Jerusalén y eso les alzaban las manos y decían: Hosana, que viene el hijo de David, el rey. ¡Ay, qué buena noticia! Te felicito, Blanquín. Bueno, pero me da lástima verte todavía bien enjaulado. No te preocupes, aquí voy a ser liberado. Cuando de pronto llegaron unos hombres y se llevaron ¿a quién? Al león de la tribu de Judá. Quedó Blanquín solo y había un caballo a su lado. Bueno, Blanquín grita: León, Dios tenga misericordia y se cumpla lo que le dijo la cotorra. ¿Y quién otra? El búho. Resulta que quedó Blanquín con el caballo y escuchaba unos gritos tremendos y unos alaridos, golpes. Y entonces Blanquín se asomó: ¿pero qué pasa? ¿Por qué lo golpean? ¿Por qué lo gritan? ¿Por qué lo abofetean? ¿Qué haría este hombre? Decía ahora el caballo. Y Blanquín miraba: pero ese hombre yo lo conozco. Ay, ese fue el que estaba montándome a mí. Ese era el rey. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué ahora está así? No sé, decía el caballo, no sé. A mí quizás me vendrá el romano y me llevará. Y tú, Blanquín, no sé qué también será. No te preocupes, pero me preocupa sí lo que le está pasando al rey. ¿Y ahora dónde lo llevan? Le han puesto una cruz, decía el caballo. ¡Ah! Lo van a matar. Y Blanquín se puso muy triste, porque ahora, después de haber llevado en sus lomos a ese rey, y ahora lo iban a matar. ¿Y qué pasó con el león de la tribu de Judá? Se lo llevaron, lo sacaron de la jaula, lo llevaban aquí en su hombro, el hombre, y resulta que llegó. ¿Pero qué, dónde me llegan? ¿Qué me van a hacer? Un hombre con una bata larga, blanca, sacó un cuchillo, pero de pronto empezó a temblar. El cuchillo, se le soltó el cuchillo. ¿Y qué hizo Blanquín? Salía corriendo. ¿Y qué se pasó? Se cumplió lo que dijo. ¿Quién? La cotorra. Sí, el león de la tribu de Judá, pero no era un león, ¿qué era? Un corderito. Pero se llamaba el león de la tribu de Judá. Se escapó, como lo dijo el búho y como lo dijo la cotorra. A ver, ¿sabe cómo se llamaba el corderito? El león de la tribu de Judá. Muy bien. Y allá dime, ¿cómo se llamaba el burrito? Y allá Noemí, ¿a quién cargó Blanquín? Al rey. ¿Quién era ese rey? Jesús. Linda historia, hermanos. Amén. ¿La han visto en película? Bueno, por ahí una película, por cierto, se llamaba así, ¿no? ¿Se llama así? Bien, queridos hermanos, hoy vamos a ver y hablar de alguien muy especial, que fue escogido entre todos, y faltó algo, un ángel, no, era un animal, ¿alguien me ayuda aquí? Un animal escogido entre todos, hermanos. Le dimos el texto de introducción. ¿Y quién fue ese animal? Un cordero. El cordero se llamaba así, que representaba a Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Amén. Amén. Es uno de los nombres muy hermosos, el león de la tribu de Judá.
Y así lo dice el texto. Veamos otro texto, hermanos. Vámonos otra vez al capítulo 5 de Apocalipsis. Ahora el versículo 12 y 13. Apocalipsis 5, 12 y 13. Que decían en alta voz: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oía a toda criatura que está en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra, y los que están en el mar y en todas las cosas que Dios hay diciendo: al que está sentado en el trono y al cordero sean la alabanza, la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Amén. Eso veía el apóstol Juan, hermanos. Veía un cordero. Las escenas que vio Juan, descritas en ese capítulo 5 de Apocalipsis, era que en el cielo y en la tierra no había nadie digno para desatar unos sellos. Y Juan se preocupó tanto que lloraba, pero ¿cómo no hay ninguno digno? Y entonces él dice: calma, Juan. Mira el que viene, el cordero que fue inmolado. Él es digno, ¿sí?, de desatar esos sellos. Amén. Porque así lo dice el texto. El versículo 5, capítulo 2 y 3. Y vi un ángel fuerte proclamando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el sello y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podían abrir el sello, aún ni al mirarlo. Y entonces yo, llorando mucho, porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Pero entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, no llores. Y aquí el león de la tribu, ¿de qué? De Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus sellos. Hermanos, no hay ninguno digno, ni siquiera los ángeles de Dios. No podemos decir que el Padre no sea digno, por supuesto que no es digno, o es digno. Pero después del Hijo en adelante no había ninguno digno. El Cordero, el león de la tribu de Judá, era el único digno. Entonces, hoy vamos a hablar de él, hermano. Si a un deportista le dicen fanático, ¿de quién te gustaría hablar? ¿Qué diría él? Bueno, yo hablo de fútbol y me gusta hablar de los jugadores y las tácticas, los goles, y cómo lo hizo, y etcétera, etcétera. Y a los que les gustan los videos, las películas, los artistas, las imágenes, etcétera, etcétera. ¿Qué te gustaría hablar? Bueno, a fulana y a fulano, y uy, miren las escenas. Hay películas de artistas, famosos o no famosos, etcétera, etcétera. ¿Y a nosotros de quién nos gusta hablar, hermanos? Casi no me escuché. ¿De quién? El león de la tribu de Judá. Amén. Ese debe ser nuestro nombre favorito. Y fíjense, hermano, que ese nombre no es un nombre común. Es un nombre que está ¿sobre qué? Sobre todo nombre. Está bien alto. Y nada, ni nadie podrá llegar a esa altura. La palabra dice que seremos semejantes a Él, pero no seremos como Él. Amén. Una cosa es ser semejante a Cristo y otra cosa es ser como Él. Bueno, algunos dirán: bueno, ¿por qué? Pues la Escritura dice que seremos como Él. A ver, hermanos, somos pecadores, seremos semejantes a Él porque haremos obras como Él hizo. Pero Él es el digno, el único digno, que en el cielo y en la tierra. Amén. Para Él sea la gloria. Amén. Además de eso, hermanos, el Señor tiene otros títulos. A ver, vamos a buscar ahora en Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Ese hombre de vestiduras blancas en la historia para los niños, ese hombre tiene algo que ver en este asunto. Vamos a ver. Hebreos capítulo 4. El hermano que tenga con voz fuerte puede oírlo, puede leerlo, pero se acerca aquí, por favor, para que quede grabado. Hebreos 4, 15 y 16. Ven, hermano, por aquí. 4, 15 y 16.
Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muy bien. No te vayas. Ahora busque Hebreos 9, allí mismo, Hebreos 9, capítulo 12 y 13. 9, 12 y 13 de Hebreos. ¿Lo leo? Sí, leo. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Muy bien. Hasta ahí. Gracias por sentarse. Bien, hermano, entonces, además, el Señor es sumo sacerdote, lo dice la Escritura y también lo dice el Espíritu de Profecía. Sumo sacerdote, es decir, era el sacerdote o representa aquellos sacerdotes que hacían inmolación a los corderitos, un animal que fue escogido entre todos. ¿Y por qué fue escogido entre todos los animales el corderito? Porque era muy parecido al Mesías, tenía que parecerse a él, que era manso, aunque este último cordero, hermanos, se escapó. ¿Sí? El terremoto le dio la oportunidad de escapar por su vida, ¿sí? Pero hacia atrás ninguno se escapaba. Ellos no entendían lo que iban a hacer con él, pero ese era su destino. Pero había unas características para ser escogido entre todos los animales y entre toda la manada. ¿Cuál era? A ver si algún niño se acuerda. Un niño. A ver, de los más grandecitos allá, Rosana. ¿Cuál era la característica especial para ser escogidos ahora entre toda la manada de ese corderito? El niño quiere decirlo. Especial, ¿no? Naciera el león de la tribu de Judá, era especial. Pero algo más específico. ¿Por qué especial, Rosana? Los mel. A ver, vamos a ver. Porque se llamaba el Nicolás. Bueno, no sé. Bueno, uno joven que lo diga, a ver. Jessica, diga algo. Perfecto, sin manchas. Por eso es blanquito, el burrito blanco, pero tú eres perfecto, no tienes ningún defecto. ¿Por qué estás preso? ¿Sí? Tenía que ser un corderito máximo de 1 año y sin ningún defecto, ni enfermedad. Todas sus pezuñitas bien puestecitas, sus muelitas bien puestas, su piel, su pelaje, etcétera, su lana. Perfecto, hermanos. Sus oídos, no podía ser sordo. Sus ojos, bien, todo perfecto. Así que el que lo escogía tenía que tener mucho cuidado. Y tan cuidado tenían ellos que desde que nacía, ya como que le dieron ese prospecto de ser un cordero para el sacrificio. Hermosa experiencia, hermanos, lo que tuvieron los israelitas, pero también dolorosa para el pecador, porque tenían que, además de ser especial, como dijo el niño, ser perfecto, tenían que matarlo por sus pecados. Esa ley, hermanos, quedó clavada ¿en dónde? En la cruz. ¿Por qué? Porque así como se escapó el león de la tribu de Judá, hablando del corderito, así quedaba cesada la ley de los sacrificios. ¿Sí? Ustedes no han visto a nadie por ahí con un cordero a los hombros, ¿no? Ni siquiera en Jerusalén pasa eso. Eso quedó cesado. En Jerusalén el Señor tuvo que hacerlo a la fuerza. ¿Por qué tuvo que hacerlo a la fuerza? Porque si no lo hubiera hecho a la fuerza, ellos seguían haciendo sacrificio en Jerusalén. Y por eso el Señor destruyó el templo, lo quemó, para que se cumpliera la palabra de Dios, que esto llegó a su final.
de que ya no había más perdón a través de la sangre de animales, como lo dice el texto. Sangre de animales, de toros, también escogían a toros, a becerros, a vacas, a chivos, a cabras. Son animales casi de la misma grupo, ¿no? A ver, veamos otro asunto, la sangre. La sangre, ¿cuál es el asunto de la sangre? ¿Por qué la sangre? ¿Por qué hay que derramar sangre? ¿Por qué Cristo tuvo que derramar sangre, hermano? ¿Por qué esos corderitos tenían que derramar sangre hasta que se desangrara completo? Porque el Señor Jesús, o el Padre y el Hijo, dijeron, sin sangre no hay perdón de pecados. Yo siempre me he preguntado, yo creo que usted, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué sangre? ¿Por qué no me agarra y me da unos cuerazos? Yo me pongo así obediente para que me pegue. ¿Por qué tenemos que morir? Pero el Señor en su misericordia, eso no lo entendemos, hermano, por ahora, el asunto de la sangre, pero aún en su misericordia, amor, Dios, está bien, tú no vas a morir porque tú no tienes la culpa en un 100%. ¿La tiene quién? Aquel engañador, ese perverso enemigo, esa serpiente antigua, ese dragón que quiso por envidia de la pareja santa y feliz hacerlos caer en desobediencia y en pecado. ¿Qué es pecado, hermanos? Desobediencia a la palabra de Dios. Eso es pecado. Y el único texto en la Biblia que lo dice es el versículo, capítulo 3 de Juan, versículo 4. Primera de Juan, perdón. Versículo 3, capítulo 3, versículo 4. Porque el pecado es infracción de la ley. Y la sangre, hermanos, simbolizaba la limpieza del pecado. La limpieza, más no la salvación. Limpieza del pecado. Así como la ley no nos salva, sino más bien nos señala el pecado y nos dice, eres un pecador, has caído, eres desobedecido. Y ahora te esperan las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que dice la ley? Muerte. La ley no dice otra cosa, hermanos. Esa es la justicia de Cristo también, porque es perfecta. El que se obedece debe morir y no hay otra alternativa. Adán y Eva tenían que morir. ¿Murieron? No en el momento, porque el Señor también tiene su amor y su misericordia, y por eso ellos no murieron en el momento, pero murieron después. La paga del pecado es la muerte, y todos por eso vamos a morir, hermanos, algún día, salvo que Cristo venga antes y nos lleve sin conocer la muerte. Pero si nosotros hubiéramos vivido 1000 años antes, eso era lo último que nos esperaba, la muerte. Ahora hay esperanza para algunos. Yo por ejemplo pienso, tengo la esperanza que venga Cristo y yo te vivo. Yo creo que muchos de ustedes también, los niños más aún tienen más, como dicen, más oportunidades, yo no. Que venga Cristo y ellos sean unos buenos muchachos, muchachas, haciendo la obra de Dios, predicando, porque estos niños, hermanos, van a predicar la palabra. Los cantos de ellos son predicación de las palabras. Sí, hasta profecía. Hace poco escuché a los niños de Canaima y pasé unos momentos muy hermosos. Hay una canción de él que se llama Dirás. Dirás, dice, dirás. Es una profecía cantada, hermanos, del regreso de Cristo y lo que va a pasar al mundo, las ciudades, las carreteras, los caminos. ¿Y qué dice la canción? Dirás, que parecen sueños, que parecen inventos tuyos, que parece que comiste frijoles en la noche, etcétera, etcétera. Dirás, pero ¿qué dice la palabra? El cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué? Mis palabras no pasarán, hermanos. Eso tiene que cumplirse, como se ha cumplido lo anterior, ¿sí? Este asunto de los sacrificios se cumplió, como se decía. Y el león de la tribu de Judá escapó. Amén. Amén.
Pero hay un asunto, hermano, que el pecador no escapará si no acude ¿quién? Al Cordero que fue inmolado. Parece que acabamos de en el capítulo 5 de Apocalipsis. El Cordero que fue inmolado, que tiene 4 caras, porque representa que Él estaba viendo a la iglesia por todo el mundo, en todos los puntos cardinales, ¿sí? Norte, sur, oriente, occidente, ¿vale? Por eso es que Él tiene 4 caras, ojos, porque atiende a su iglesia, a sus hijos, sus clamores, sus oraciones. Eso es lo que hace el Señor. Y la sangre solamente limpia del pecado, pero no te garantiza que vas a volver a pecar o que no vas a pecar más. El pecador puede volver a hacerlo, hermano. Por eso es que ellos tenían que continuamente, todos los años, hacer sus sacrificios, el Israel de antaño, y llevar en un día especial en el año también un cordero, y que iba a hacer juicio por todo el pueblo. Ahora para nosotros debemos mirar al Cordero que fue inmolado, a Jesucristo, al Hijo de Dios, al Sumo Sacerdote. El Señor tiene otros títulos, por ejemplo, a ver, el Señor es la luz, el Señor es el pan, el agua, la sangre, es el sol, es el león de la tribu de Judá, es un relámpago, es todo amor, es bondad, mansedumbre, a todos escucha y atiende y nos perdona y nos salva, hermanos. Queridos hermanos, no hay para dónde ir. Así dijo Pedro, pero Señor, ¿por dónde voy? ¿Cuántas veces tú le has dicho a Cristo eso? ¿Para dónde voy? Yo no voy a irme al mundo. Yo no voy allá de fulana, que es mi familia, pero no les gustan las cosas del Señor. Señor, voy a ti. Pero hablemos con el Señor, hermanos. Todos los días hablemos con el Señor. Contémosle como a un amigo. Señor, me pasó esto hoy, yo dije esto, me parece que me exageré, etcétera, etcétera. Perdóname, Señor, otra vez. Señor, hermano, hay que ir perdón todos los días. Y parece mentira, ¿no? Pero ¿hasta cuándo vamos a pedir perdón? La hermana Blaise, yo de pronto iba, pero Jessica está hablando. Está bueno, chica. ¿Eso nos dirá el Señor Jesús? El Señor Jesús, hermano, nos da su gracia. Cada vez que caemos en pecado, cada vez que pedimos perdón y demandamos su sangre, nos limpia, hermanos. Y hermanos, a veces yo digo, pero ¿será que tardas en perdonar? Si tienes un corazón arrepentido, hermanos, Él no tarda. Gracia. ¿Qué es gracia? Perdón, salvación, porque ahí empieza, hermanos, el camino hacia la salvación. Estoy hablando de la salvación final, eterna, pero soy salvo por la sangre de ese cordero, pero aún no estoy salvo completamente. Es solamente la sangre de Cristo me ha limpiado. Ahora debo ¿qué? Caminar con Él, mirarlo a Él, someterme a Él, hacer como hace Él o hizo Él, ¿sí? Hablar como Él, visitar como Él, asistir como Él, cantar como Él, alabanzas a Dios, etcétera, etcétera. En ninguno otro hay salvación, hermanos. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? ¿Qué predicaba? ¿Qué predicó? A estos hombres en la iglesia, o a esos que escuchaban, esos extranjeros, a esos judíos que venían de otros lugares, llenos del Espíritu Santo, los apóstoles. Dijo Pedro, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que cuál podamos ser salvos. El único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién? Jesucristo, hermanos. No es el Buda, no es Mahoma, no es los hombres espirituales allá que están en las montañas, así los ritos, concentraciones, etcétera, etcétera. Es Cristo. A un musulmán que tenemos que decirle, hermanos,
Amigo, sin Cristo no hay salvación. Ustedes quieren ir al Padre directo, a Dios directo, y eso no es así. Tienen que ir primero al Hijo. Tienen que reconocer que Él es el Hijo de Dios y que sin Él no hay salvación. La palabra de Dios. ¿Tú crees en Dios? Bueno, lea su palabra. No, que Corán, pero esta no es palabra de Dios. No, que Mahoma dijo, pero eso no es palabra de Dios. Eso, compárala con la palabra de Dios, a ver si hay verdad. Pero sepas que hay un enemigo que quiere entrampar al hombre para que crean otros nombres y se sientan salvos por ese nombre. Eso no es así, mis hermanos. Hay un solo nombre, hay un solo mediador. No son imágenes, no son santos, no son muertos. Los mediadores. Hay que acudir al verdadero mediador, al único, al que vive. Como dice el texto, ¿no? Digo el himno que cantamos. Porque Él vive. Aquellos que murieron ya están muertos. ¿Por qué yo voy a pedir a un muerto, hermanos? Así sea Pedro, por ejemplo, un santo. Así sea María. No viven, hermano, no van a escucharte. No viven. ¿Sí? En cambio, ¿Cristo qué? Vive. Y Él es todo oídos. ¿Sí? Por eso Él tiene 4 caras. Porque está escuchando, está mirando a sus hijos, a su pueblo. ¿Vale? El Señor no le dijo a la mujer de flujo, mira, quítate, no seas importuna. A ver, enfermera, anótele, pídale la cita para poderte atender. Tengo que atender a este hombre llamado Jairo porque ese es más importante que tú. El Señor Jesús dijo así, hermanos. No, hermanos. Él es un médico de médicos y a todos los atendió, hermano. ¿Sí? El Señor no le dijo a Jairo, vosotros los rabinos no creéis, no me respetan, vienen a mí solo por necesidad. Eso le dijo el Señor a Jairo. Jairo se quería ir, hermanos. Señor, ya murió, ¿para qué vas a ir? Tranquilo, Jairo, vamos, tenga fe solamente. ¿Sí? Y allá se burlaron de él, hermano. Los familiares y los que estaban allí se burlaron de él. Señor, siempre está muerto. ¿Usted cree que un muerto va? El Señor no dijo nada, sino fue para allá. En la montaña no le dijo, váyanse cada uno a comprar sus comidas. Imagínate, tráiganme a mí. Eso dijo el Señor allá en el Sermón del Monte. A esa gran multitud de 5,000 hombres y luego 4,000. Y Felipe, Señor, Pedro, solamente, o Andrés, tengo 3 pececitos y 2 panes. Venga para acá, Andrés. Venga para acá, Felipe, y vean las maravillas de Dios, observen. Y el Señor bendijo esos alimentos y aparecieron panes y aparecieron peces. Y los jóvenes apóstoles asombrados, hermano, lo que estaba pasando. Es un Dios de maravillas, que Dios, hermanos. No es un Dios solamente de palabras y no de hechos. No le dijo al centurión, vosotros los romanos no merecen nada sino salir de Judea. Hermano, atendió a romanos, atendió a griegos, atendió a extranjeros. A una mujer que era de Sirofenicia, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Váyase porque no eres muy fastidiosa. ¿Eso le dijo el Señor Jesús? Bueno, pero pareciera que hay algunas palabras duras, ¿no? Sí. Pero no le estaba diciendo fastidiosa, sino estaba que probando a ella y a los discípulos. ¿Qué dijo uno de ellos, los discípulos? Porque el Señor no contestaba nada. Entonces los discípulos decían, quítala mejor porque era extranjera. Y los extranjeros con los judíos no se llevaban bien, eran de otra clase, eran como inmundos, decían ellos. No me junto con esa chusma. ¿Sí? Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? Mujer, grande es tu fe. Hágase como tú quieres. Estás pidiendo. Y esa chica, esa hija fue sanada en esa hora. Sí, hermano. Un demonio atormentaba a la muchacha. Y fue sanada. A otro centurión también fue sanada a la hora que él dijo la palabra. Entonces, hermano, la palabra de Dios tiene el poder de Dios.
A ver, ustedes dirán, bueno, pero ese es el Señor porque es Dios. Hermanos, si vamos a ser semejantes a Él, no tendremos ese poder. Los apóstoles lo tuvieron y resulta que el Espíritu de Profecía dice que tendremos más poder que la iglesia primitiva. Entonces, tenemos que trabajar con el Señor, tenemos que estar con Él. Tenemos que ayudar a la juventud, a la generación que crezcan en el amor y en el temor de Dios. Amén. Porque grandes cosas vienen para la iglesia, mis hermanos. A un ciego, a los ciegos, uno que gritaba, el Señor le dijo, cállate, gritón, ya te oí. Ya te oí lo que tienen esos ojos. Pero cállate porque esos gritos nos enferman. Enfermero, tómele nota a la cita. Eso le dijo al gritón del ciego. Hermanos, si el ciego decía por palabras bonitas, al Señor Jesús, menos aún iba a maltratar a ese seguido. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí 3 veces. Jesús, hijo de David, ten misericordia. Si no se paró de una vez, no avanzó. Y esperó las 3 veces hasta que venga. Hermanos queridos, tenemos un Dios maravilloso y misericordioso que se compase del dolor del ser humano. En la Escritura no hay ningún caso, hermanos, que el Señor no haya atendido. Fíjese, ni siquiera por aquellos que querían tentarlo. Sacaron un hombre con una mano seca, así, toda torcidita. El Señor puede haber dicho, bueno, esperemos que pase el sábado. Yo, no, tráiganlo para acá. Y le dice, a ver, ¿es lícito hacer el bien sábado o no? Se callaron. ¿Por qué se callaban? Porque querían entramparlo, querían acusarlo, querían condenarlo, tener pruebas para poder acusarlo. Pero había uno allí enfrente de ellos, hermano, que conoce la ley, era el legislador de la ley y sabe el espíritu de la ley, porque él puso esos mandamientos así. En ese mandamiento, el 4º mandamiento, ahí no dice que, bueno, tienen derecho a hacer sanidad, pero el Señor es sanidad, es salvación. Y si una almita, hermano, está muriéndose o está enferma, podemos acudir el sábado a ayudarla. Y hasta este hombre le dice, a ver, estiren las manos. Y su manita fue ¿qué? Restaurada como la otra. Qué felicidad tendrían esos hombres o mujeres también que fueron sanadas en sábado. Qué bendición, hermanos. Y para nosotros también es una bendición porque ahora tenemos evidencia ahí en la Escritura de que el sábado podemos hacer bien. Amén. Amén. Fíjense, hermanos, el Señor, hay algo interesante que veo, hermana Juay, y no puedo desestimar pues este testimonio, porque tiene que ver con ese cordero. Y tiene que ver, hermanos, con nuestra actitud frente a ese cordero. Ese cordero que es el único digno, ¿sí?, de recibir la alabanza y la adoración. Mientras estaba así desalentada, esos momentos que ella padeció de la enfermedad, tuve un sueño que me impresionó profundamente. Soñé que veía un templo al cual acudían muchas personas y tan solo los que se refugiaban en él podían ser salvos al fin de los tiempos. El templo, hermano, de Dios es como un refugio, es un arca. Es un barco que nos lleva seguros hacia la Canaán. Por eso no debemos salir de allí, de ese barco. Pues todos los que quedaban fuera del templo se perderían para siempre. Las muchedumbres que en las afueras del templo iban por diferentes caminos se burlaban de los que entraban en él y los ridiculizaban diciéndoles que aquel plan de salvación era un artero engaño, pues en realidad no había peligro alguno de que evitar. Además tenían a algunos para impedirles que entraran al templo. No solamente se burlaban, los señalaban, sino más bien le ponían así como obstáculos, impedimentos para que pudieran entrar. ¿Qué les parece?
El Señor Jesús dio una oportunidad a los fariseos. Vosotros no entráis, ¿ni qué? Ni dejáis entrar. Uy, qué palabras tan duras, hermano. Pero dura esperar la verdad. Y el Señor tampoco se callaba en decir la verdad, hermano. Pero también era por misericordia de ellos, para que reconocieran la falta en que estaban. A ver, veamos a ver qué pasó con este sueño. Temerosa de ser ridiculizada, pensé que era mejor esperar que las multitudes se marcharan o hasta tener ocasión para entrar sin que me vieran. Fíjense la actitud de ella en el sueño. Como insegura, ¿no? Como que, uy, ¿qué dirán de mí? Voy a esperar más bien que se vayan y entonces sí entro. Esa es la actitud de un cristiano, hermano. Digo, alguien que tiene que estar al lado de ese cordero inmolado. No, el Señor nos conoce, no podemos engañarlo. El Señor dijo clarito en su palabra: me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscáis de todo corazón. Y ese todo corazón, hermano, Él lo ve. Si tú no buscas a Cristo de esa forma, hermanos, no tienes al Señor, no lo vas a encontrar. Podrás ver la puerta abierta y la estarás viendo, pero no podrás entrar. La actitud del sueño de muchos de nosotros, hermanos. Tan viva era la ansiedad, está muy ansiosa. El número fue aumentando, las multitudes que entraban, en vez de disminuir, hasta que recelosa de que me hiciese demasiado tarde, me apresuré para salir a mi casa y abrirme paso a través de la multitud. Tan viva era la ansiedad que tenía de verme adentro del templo que no reparé en el número de los concurrentes. Al entrar en el edificio vi que un amplio templo estaba sostenido por una enorme columna y atado en ella había un cordero completamente mutilado, es decir, degollado, y ensangrentado, la sangre toda pegada a su cuerpo. Los que estábamos dentro del templo sabíamos que aquel cordero había sido desgarrado y quebrantado por nuestras culpas. Todos cuantos entraban en el templo debían postrarse ante el cordero y confesar sus pecados. Delante del cordero había asientos altos, donde estaba sentada una hueste que parecía muy feliz. La luz del cielo iluminaba sus semblantes y alababan a Dios entonando cántico de alegre acción de gracias, semejante a la música de los ángeles. Eran los que se habían postrado ante el Cordero y habían confesado sus pecados y recibido el perdón de ellos, y aguardaban con gozosa expectación algún dichoso acontecimiento. Aún antes de haber entrado yo en el templo, me sentí muy sobrecogida por temor y vergüenza de tener que humillarme a la vista de tanta gente, pero me sentí obligada a avanzar poco a poco. Fíjense la actitud de ella, poco a poco, pero estaba avergonzada. Fui rodeada la columna hasta ponerme frente al Cordero. Entonces resonó una trompeta. El templo se sacudió, se estremeció, y los santos congregados dieron voces de triunfo, y un poderoso resplendor iluminó el templo, y después de todo quedó en profundas tinieblas. La hueste feliz que había desaparecido por completo cuando se produjo el pasajero esplendor, y yo me quedé solo en el horrible silencio de la noche. ¿Dónde está eso? Esto está en las notas bibliográficas de Ellen White, también están en Primeros Escritos. ¿Sí? Creo que el capítulo 4 de notas bibliográficas. Hermanos, quedó sola. Y ahora mire lo que ella sintió cuando se despertó de ese sueño. Desperté angustiada y a duras penas pude convencerme de que era un mero sueño. Me parecía que estaba determinada en mi condenación y que el Espíritu del Señor se me había abandonado para siempre. ¿Cómo les parece, hermano? Es que la actitud, hermano, de ese sueño, hermano, era tremenda. A muchos de nosotros nos da vergüenza, hermano, decir que somos cristianos, o hacer lo que Él dice, o hablar como Él dice, como Él dijo. No tenemos que tener miedo, hermano.
ni vergüenza. Si nosotros estamos con esa actitud, hermano, puede pasarnos lo que ella vio en ese sueño. Finalmente se sintió como perdida para siempre. Porque es como lo que hacían los fariseos. Los veían, hermanos, y se quitaban su cara y seguían. Veían los milagros a vista de sus ojos, hermanos. Esos son trucos. Ese es un espiritista. Ese es un brujo. Fíjense, hermano, si le decían brujo, hermano. ¿Sabe por qué le decían brujo? Porque José y María se habían ido para Egipto. Y allá seguro aprendieron la brujería. Ese comentario lo hacían entre ellos, hermano, y lo regalan al pueblo también. Y muchos lo creían, hermano, y eran enemigos de Cristo. No querían verlo, no querían escucharlo. Por ahí unos pocos sí lo escucharon. Nicodemo, José de Arimatea, eran contaditos con los dedos. Hermanos queridos, al Señor lo golpearon, se burlaron, le golpearon el rostro, le decían blasfemias, lo bofetaron, le azotaron cruelmente, le escupieron en la cara, le clavaron una corona de espinas, y no solamente eso, agarraron un palo y le daban por la cabeza, y esas espinas se clavaban en su cabeza, queridos hermanos. Y finalmente coja la cruz y cárguela, así ensangrentado, sin fuerzas, cárguela. Todas esas cosas, hermanos, representaban el sacrificio del Señor por nosotros, su amor por nosotros, pero también el sacrificio que debemos hacer nosotros por Él ahora y por las almas. Y finalmente, ¿qué dijo Cristo en la cruz? Perdónanos, Señor. Fíjese, hermano, lo golpearon, le dieron en la cabeza, le incrustaron esa corona de espinas en la cabeza, le golpeaban y lo escupían en la cara, hermanos. ¿Ustedes se dan cuenta de todas esas ofensas tan terribles? Imagínense, Señor, perdónanos, Señor. No saben lo que hacen. No saben lo que hacen. En verdad no saben lo que hacen. No sabían lo que hacían. El Hijo de Dios, hermano, el creador de esos hombres, el que le dio la vida. Y ahora, hermanos, golpeándolo y maltratándolo y burlándose de Él, cuando Él solamente quiere salvarlos. Una vez, hermanos, un hombre se tiró al mar como a 100 metros de la orilla porque había uno que estaba ahogando, auxilio, y pasaban las horas y cada vez más lo hundía y se desaparecía la vida, y este hombre se fue. Y claro, era un salvavidas y prestamente llegó donde él. Había tomado bastante algo, pero lo logró agarrar. Tranquilo, cálmese, porque si no nos hundimos los dos y nos morimos los dos. Uy, el hombre se trató como fuera de calmarse y lo agarró así el cuello. No se preocupe, lo tengo sujeto, no te vas a hundir. Y lo llevó hasta la orilla. En la orilla estaba un hombre así parado y afirmando y como en un rostro de felicidad. Cuando llegó el salvavidas con el hombre, el otro del salvavidas se paró al lado del otro, el hombre. Y el náufrago, o el que se está ahogando, ay, Señor, gracias, es tu hijo, ¿verdad? Tú eres el papá de él, ¿verdad? Gracias, Señor. No, ¿por qué me da la gracia a mí? Yo no hice nada. Yo soy su papá, sí, pero me da la gracia al que te salvó, ¿sí o no? ¿Estaba en lo correcto el padre? Claro, el padre solamente aceptó que él fuera a salvarlo, pero él no lo salvó. Esto no quiere decir, hermano, que nuestro padre no tenga mérito. Tuvo méritos también, porque él aceptó que viniera su hijo a salvarnos, a que muriera por nosotros. No fue fácil también para él. Pero los grandes golpes, la burla, escupirle la cara, clavarle los recibió el hijo.
Entonces el Padre está muy feliz, hermanos, por el sacrificio que hizo el Hijo. En este caso de la historia, que salvó a ese hombre que se está ahogando. Y para nosotros es lo mismo, de manera espiritual, el Señor Jesús vino a salvarnos, aceptó el reto, aceptó el sacrificio, aceptó el llamado por rescatar a la humanidad, hermanos, pero el Padre con mucho dolor dijo, está bien, ve, no tenemos otra alternativa, un ángel no puede hacer eso. Ellos también lo hemos creado, no solo nosotros podemos hacerlo. Y no estuvo solo el Señor, hermanos, no estuvo solo. Desde que fue bautizado, el Espíritu de Dios lo tomó y nunca el Espíritu de Dios se apartó de él. Así que ese es uno del testimonio que nosotros debemos tener para vencer. Así como Cristo venció, podemos vencer, queridos hermanos. Amén. Amén. Bueno, vamos a finalizar ya entonces, hermanos, con el texto de Isaías 53, 1 al 7. A ver, y un joven, Gabriel, que tiene buena voz, ¿me ayuda? Isaías capítulo 53, 1 al 7. Y vamos a comparar, hermanos, esta profecía con lo que hemos relatado hoy, con ese cordero, Isaías 53. Y vamos a analizar si no se cumplió, hermanos, en Cristo esas palabras. Y vamos a analizar también lo que dicen los judíos, que no era el Mesías. 53, 7. 1 al 7. Ven hasta aquí, Gabriel, por favor. Isaías 53, 1 al 7. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Muy bien. ¿Cómo les parece, hermanos? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Por qué el profeta empieza diciendo eso? Israel no creía. Porque sabía lo que iba a pasar en Israel. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? No creyeron, hermanos. Y ellos escondían ese capítulo 53 de Isaías, de seguro. Pero ahí está, quedó escrito, hermano. En ese capítulo, hermano, se describe realmente el sacrificio de Cristo y cómo pasó. No hay duda, hermano, no hay duda que Él es el Hijo de Dios, el Mesías que ellos esperaban. Amén. ¿No hay duda en nosotros que ese es el Mesías? No. Hermano, no hay duda, está claro, fue desechado entre los hombres, fue llevado como cordero al matadero, en presencia de sus trasquiladores. Él no enmudeció, el Señor se quejó, no me pegue. Ay. Él no se quejó, hermanos, recibió eso sin decir nada, sin quejarse. Como ese hombre, John Hoss, que murió sin quejarse. Como murió cantando alabanza al Señor. Pero el Señor nos bendiga, mis queridos hermanos, y no tengamos esos sentimientos de vergüenza con Cristo, hermanos. Más bien, soy cristiano, soy de Cristo, quiero imitar al Señor, quiero agradar a Cristo. Señor, dame tu gracia, dame tu perdón, ayúdame a avanzar.
La hermana Juan vio un sendero angosto y Cristo era el que dirigía ese sendero. Él iba enfrente de esa hueste, hermano. Eso quiere decir que Él va enfrente de esta iglesia, hermano, dirigiéndonos adelante y levantando los brazos para darnos su gracia. Gracia, gracia. Y la iglesia ir creciendo. Amén. Amén. El Señor nos bendiga, hermanos, para que tengamos siempre los ojos puestos en ¿quién? En Cristo, en el Cordero, en el León de la tribu de Judá. Amén. Amén. Bien, vamos entonces a entonar, hermanos. La ofrenda ahora sí, la ofrenda. Ofrenda.